Buenas noches, el día de hoy vamos a tocar un punto fundamental en el término o en el ámbito procesal penal y en el ámbito de pruebas, como tal es la cadena de custodia. ¿Que para qué nos sirve la cadena de custodia? Es una herramienta que nos garantiza una seguridad y una preservación e integridad de los elementos materiales probatorios que hallamos en un lugar determinado. Entonces, esta cadena de custodia como tal es un proceso que es documentado, que me garantiza a mí todos los movimientos o todas las actuaciones que yo hago con los elementos materiales probatorios. Comienza cuando el servidor público, el particular o el funcionario de salud, el médico o la enfermera toman contacto directo con estos elementos materiales probatorios. Tenemos que tener en cuenta que se aplican unos factores de identidad, unos factores de estado original del elemento, unas condiciones de recolección, una preservación y un embalaje para su posterior envío a determinado laboratorio o a determinado lugar de destino. Entonces, también hay que tener en cuenta la permanencia, fechas de permanencia y cambios de custodio, o sea, de la persona que está garantizando esa protección de ese elemento. Es fundamental en el ámbito de la cadena de custodia. Siguiente vamos a tocar unos puntos como lo son, o unos factores, digámoslo así, llamémoslo así, de identidad, que es básicamente esa descripción, esas características del elemento material probatorio, tales como su volumen, su medida, su peso, su color, las características que me permiten identificar el elemento como tal. Posterior abordaremos este tema de este punto de integridad. La integridad es debido a que se debe contar con unas características que me permitan establecer que ese elemento material probatorio es el mismo que yo hallé y el mismo que yo estoy llevando a un juicio oral o a determinado proceso. Eh, También hablemos de la preservación, que esa preservación son esas condiciones adecuadas, ese lugar adecuado que no me permiten que se me altere el documento, que va relacionado con lo que es la seguridad que recae directamente a ese custodio o esa persona encargada de proteger el elemento. También viene relacionado con esto su almacenamiento, que es finalmente donde se va a guardar dicho elemento. Y como tal encontramos una continuidad y un registro de estos elementos materiales probatorios, que básicamente son todos esos pasos, esas secuencias ininterrumpidas que yo debo de seguir para que me garanticen que cada funcionario que tome contacto con el elemento material probatorio deje un registro y deje una secuencia auténtica de qué recibió, cómo lo recibió y dónde va a permanecer ese elemento material probatorio. Eso es importante para poder tener claridad y seguridad de que todos esos elementos materiales probatorios tienen tienen un debido proceso y su finalidad, que primordialmente se basa en demostrar ante una autoridad jurisdiccional que ese elemento es el que iniciamos recolectando y es el que le estamos presentando al juez o a la autoridad competente. Por eso es importante ese registro de continuidad. ¿A qué elemento le aplica la cadena de custodia? Básicamente a todos los elementos recolectados y hallados en el lugar de los hechos que me pueden confirmar o me pueden desvirtuar una hipótesis delictiva. ¿Con qué fin? ¿O quiénes conforman esa cadena de custodia? Ya anteriormente lo indiqué, pues todos esos servidores públicos, personal de salud o el particular que tenga en contacto con el elemento material probatorio. Básicamente se da mucho con el tema de los primeros respondientes cuando llegan a un lugar de los hechos. La importancia fundamental de la cadena de custodia es demostrar esa autenticidad de los elementos materiales probatorios. Es con una propiedad llevar esa evidencia y generarla o llevarla como una prueba siempre y cuando reúna pues los requisitos establecidos. ¿Qué resultado nos puede traer un mal manejo de cadena de custodia? Nos puede traer una pérdida del elemento material probatorio, nos puede traer un cambio que finalmente no nos va a servir o no nos va a dar resultado como prueba y pues en ese punto ya terminaría esa prueba
o se le acabaría la validez.